Noches espectaculares al lado de Yocasta Valle, de todos los campeones y de todos los amantes del boxeo, por supuesto. Pero bueno, vamos a hablar de esos tiempos difíciles que hemos vivido también todos en este último año, pero pareciera que las condiciones de alguna manera hacen que podamos ver esa luz en el fondo del túnel. Precisamente por eso vamos a hablar con el experto, el economista Pedro Aguilar. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, Patricia, y muy buenos días para toda la gente que está en sintonía con nosotros. Pedro, ¿será este el momento verdaderamente en que podemos ver esa luz y que podríamos de alguna manera decir, bueno, ya casi reactivación económica en nuestro país y en el mundo entero? Sí, bueno, yo creo que este es un año que definitivamente va a ser mejor que el año anterior. Creo que en la gran mayoría de los sectores podemos esperar mejores cosas. Claramente no vamos a llegar todavía a los niveles que teníamos antes de la pandemia, pero en mucho va a depender de, por ejemplo, un factor como la velocidad a la que podamos tener el tema de las vacunas. Por eso es que estamos esperando que a partir del segundo semestre el país pueda avanzar bastante con el tema de la vacunación, con todo el tema de las poblaciones en riesgo, y que a partir del segundo semestre pues las condiciones pues puedan mejorar más. ¿Cuáles podrían ser los sectores que van a empezar a crecer más pronto, digamos, en estos próximos meses? Sí, en general, los sectores, todos van a estar mejor que el año anterior. Nuestro país tiene una característica que todo lo que es el sector de la parte de zonas francas, el sector exportador, son sectores sumamente dinámicos, pero en general podemos esperar que la gran mayoría de sectores tengan un comportamiento mejor este año. Bueno, uno de los sectores que tuvo mucho más daño fue el sector turismo, ¿verdad? Hablábamos de que él además da 300,000 puestos de trabajo. ¿Pudiera ser este un salvavidas en este proceso? Bueno, el sector turismo creo que más bien todo el mundo está tratando de salvarlo. El sector turismo el año pasado decreció un 40%. Sí, eso quiere decir, tremendo. Habían 100 colones que producía el turismo, 40 desaparecieron. Entonces ha sido un sector sumamente afectado. Creo que en este momento hay varias iniciativas, ¿verdad?, para poderlo levantar y que pueda, pues, contribuir de manera importante a la actividad económica del país. Algo importante que tenemos que tener en cuenta con estos temas, siempre que hablamos de crisis, siempre que hablamos de que el escenario está con incertidumbre, es que no todo es de esa manera. Por eso siempre en esto no hay recetas, hay que evaluar la situación de cada persona. Entonces, es cierto que hay personas que lamentablemente perdieron el empleo, están en condiciones complicadas, pero también hay un sector de la población, mucha gente que nos está escuchando, que también han conservado sus trabajos, por ejemplo. Entonces, hoy, por ejemplo, las personas que en este momento están pensando si sacan un crédito para comprarse un carro, para la prima de una casa, para eventualmente tener algún proyecto, este es un buen momento para pedir, por ejemplo, un crédito. Un buen momento, pensaríamos lo contrario, ¿verdad? Porque da miedo. Claro que sí, porque la gente tiene incertidumbre y tiene miedo, pero basta asesorarse un poco y las tasas de interés hoy están muy bajas. Entonces, la cuota que la gente pagaría eventualmente por esos créditos es mucho menor a lo que pagaría en el pasado. Ahora, retomando el tema del turismo, ¿verdad? Ahora para Semana Santa y en lo que viene del año se proyecta 2 millones de visitantes en nuestro país. ¿Qué hacer, digamos, para que verdaderamente eso le dé una inyección a nuestra economía y llegue ese dinero hasta nuestras familias? Sí, bueno, yo creo que nosotros es importante que también incentivemos mucho el turismo interno. Creo que hay un esfuerzo importante de municipalidades, de los ministerios, para que la gente pueda disfrutar de las bellezas del país. También es muy importante y ojalá que de aquí a la Semana Santa ya estén completamente libres los temas de las restricciones que a muchos nos han desincentivado a viajar. Todo el tema de las placas, por ejemplo, los fines de semana, que un día se puede viajar, que otro día no. Eso también desincentiva mucho el turismo extranjero, ¿verdad? Todo el tema de las restricciones nocturnas. Entonces, en la medida en que eso también se pueda combinar con la disminución de casos que tenemos ahora por temas de la pandemia, creo que hay muy buena expectativa para que este sector tenga buenos resultados. Creo que diciembre fue un buen mes para el sector turismo y es algo que se podría replicar ahora en la Semana Santa. Ahora, Pedro, el Banco Central ha destinado fondos a los diferentes bancos de nuestro país precisamente para darnos dinero, estos dineros para emprendimientos, para amortiguar deudas. ¿Es el momento de acercarse? Es muy importante que las personas se asesoren y visiten a una entidad financiera que está reconocida, sea un banco, sea una cooperativa, sea una financiera, porque este es un buen momento para pedir créditos o para pedir ayuda, ¿verdad? Muchas personas están renegociando sus créditos, refinanciando sus créditos, es un buen momento para hacerlo.
Pero también ahí hay que tener mucho cuidado porque también eso se presta mucho para estafas, gente que de pronto llama a las personas en condiciones aparentemente buenas y más bien ese no es el camino correcto. Pero efectivamente, Patricia, hoy por hoy el dinero, digamos, los préstamos están en muy buenas condiciones. Entonces es un buen momento para poder aprovecharlo y ya sea para un tema de personal o para un tema de un emprendimiento que alguna persona pues desee realizar. Ahora, ¿hay alguna diferencia o quizá que nos den la recomendación, verdad? Cuando hablamos de un emprendimiento pequeñito, no sé, algún puesto que vende en el camino, un sector turístico, una pulpería o incluso una pyme ya formalizada, ¿cuáles serían las condiciones? ¿Cómo se acercaría, digamos, a pedir ese apoyo? Sí, en algunos casos, por ejemplo, hay muchas entidades financieras que están en este momento promocionando campañas para todo lo que son MIPYMES, la micro, pequeña y mediana empresa, porque hay una necesidad de colocar esa plata para dar reactivación económica para todos estos emprendimientos. Hay algunas de estas actividades, por ejemplo, a mí se me han acercado personas, especialmente en meses anteriores, que comenzaron, de pronto se quedaron sin trabajo, le suspendieron la jornada y comenzaron a ver qué hacían. Entonces ahí muchas de esas, por ejemplo, le apostaron al negocio de las comidas. Pero hay que tener nada más claro cómo se transforman esos negocios. Al principio las personas eran los vecinos los que les compraban. Cierto. Cuando todo el mundo estaba teletrabajando. De pronto la gente comienza a retomar la normalidad y esa gente que nos compraba ya de pronto no. Pero ahora que la gente, por ejemplo, comienza a regresar a sus trabajos, entonces lo que hacemos simplemente es cambiar hacia dónde estamos dirigiéndonos a vender el producto, ¿verdad? Y podemos seguirle dando cuerda al emprendimiento que tenemos. Tengo un caso, por ejemplo, de una pareja de esposos que comienza con el negocio de comidas. Al principio todo funcionaba muy bien y de pronto se dieron cuenta que el problema no era la calidad del producto, sino que necesitaban mejorar cómo hacían la distribución. O sea, se les hacían cuellos de botella en ciertas horas con los pedidos. Entonces, ya una persona que comienza a apuntar en esa parte ya puede pensar, por ejemplo, en negociar con alguien para que le haga los traslados o eventualmente financiar una moto, por ejemplo. Entonces esas son las pequeñas partes del negocio que es importante conocer porque hay buenas oportunidades. Ahora, estamos hasta aquí lleno de deudas. Ese es el caso de muchos, quizá, ¿verdad? ¿Se vale ir a pedir un préstamo precisamente para amortiguar todas esas deudas? Claro, y es más, aún, eso es una buena recomendación no solo para los que están que quieren emprender y que quieren crecer, digamos. Claro, por ejemplo, incluso una persona que en este momento tenga su trabajo estable y tenga un crédito desde hace algún tiempo por ahí, es un buen momento para que pueda ir a refinanciar ese crédito a una tasa más baja, porque las tasas de interés han bajado de manera importante. Si es una persona que está sumamente endeudada, estoy completamente seguro que las entidades financieras, los bancos, las cooperativas, están interesados en renegociarle los plazos, las cuotas, las tasas de interés a esa persona, mientras se pueda acomodar, dada la situación que estamos pasando. Eso en el caso de las personas, y en el caso de las empresas es exactamente lo mismo. Hay muchas facilidades en este momento para que tanto personas como empresas puedan enfrentar esta situación. Ahora, Jorge, una realidad es que el desempleo creció tremendamente este último año. ¿Se vislumbra, digamos, que haya una posibilidad de que esto empiece a moverse, a reactivarse, generar? ¿Qué recomendación pudiéramos darle a todos los que están ahí en stand-by esperando la oportunidad? Sí, bueno, el tema del desempleo es algo que ya el país tiene como un problema desde antes de la pandemia. Ahora el desempleo anda alrededor del 20%, antes de la pandemia ya era un 12%. Correcto. Esperemos que a partir del segundo semestre la situación se pueda reactivar más en función a cómo avance la vacunación. Y bueno, lamentablemente algo que influye mucho en nuestro país, y la gente bien lo sabe, es que estamos en un año electoral. Entonces eso a veces complica un poco la toma de decisiones que se puedan dar, pero esperemos que el desempleo pues, pueda disminuir de manera importante a partir del segundo semestre. La vacunación, ¿de qué manera impacta la economía? Es importantísimo porque en la medida en que la población comience a estar vacunada, ¿verdad? Entonces eso comienza a reducir la incertidumbre que existe sobre lo que va a pasar. Afortunadamente creo que las campañas que se han dado de vacunación, tanto aquí en Costa Rica como en el resto de países, han sido positivas. Las vacunas vienen dando efectos positivos, entonces eso le da una mayor confianza a la gente de que la situación va a ir retomando la normalidad, aunque igual mantengamos los protocolos, aunque tengamos que tener siempre ciertas medidas, pero ya la gente comienza a animarse de que no va a haber vuelta atrás, que ha sido el gran temor en estos meses. Es decir, de pronto abrimos el negocio
Le decimos a la gente que venga a trabajar, pero ¿qué pasa si en 2 semanas nos hacen un martillazo y nos mandan otra vez para la casa? Eso pareciera ser que ya es un escenario que no va a ocurrir y que lo que hay que tener es un poco de paciencia para los meses que vienen. Esta relajación, digamos, en las medidas, ¿verdad?, en cuanto a las placas y restricción vehicular, puede darnos también un aliento en cuanto a la reactivación económica, al movimiento. Claro, y también hay otros proyectos importantísimos. Por ejemplo, ahora se está discutiendo a nivel político todo el tema para atraer a los famosos turistas nómadas, a toda la gente que teletrabaja, que ya no necesariamente tiene que estar sentado en un escritorio en una oficina, para que esa gente pueda venir a Costa Rica. Y no importa que no nos pague impuestos, de por sí va a consumir en el supermercado, va a pasar por la pulpería, va a hacer turismo y todo eso contribuye de manera importante a la reactivación. Hay gente que está cobrando ya o que va a recibir sus fondos, ¿verdad?, de ahorro. ¿Qué recomendación pudiéramos darles en cuanto a la inversión? Si pagamos deudas con eso, si lo guardamos, ¿qué hacemos? Sí, bueno, eso es bien importante porque eso ocurre periódicamente cada 5 años en el país, todos los temas del retiro, del ROP y todos los temas de FCL. En estas circunstancias, la mayoría de personas que están optando por eso es gente que ha tenido problemas de empleo, gente que ha tenido suspensión de jornada. Es muy importante que ese dinero sea usado, ahí sí, con la mayor precaución posible. En primera instancia, que paguen las deudas y que paguen las deudas de lo que les consume más gasto en el mes, ¿verdad? Lo segundo es guardar, ¿verdad?, por si tienen algunos gastos que pueden venir en los próximos meses. Alguna gente que hizo eso, retiro del FCL en el año pasado, guardó los dineros porque sabía que, por ejemplo, venían los temas de matrícula, ahora con la entrada a clases de sus hijos y demás. Entonces hay que tener precaución. Y si es posible, ojalá ahorrar. Ojalá ahorrar para los meses que puedan venir y que siempre es muy importante. Hay una regla en estos temas de educación financiera que se llama el 50-30-20. ¿Qué significa ¿verdad? eso? ¿Sí? Entonces lo que dicen es, de todo lo que usted gana, de todos sus ingresos, sus negocios, lo que usted gana en el canal, de todos sus ingresos. ¿50 para? 50 para gastos fijos, alquiler, todo lo que es necesario. 30 para las cosas que hacen que la vida tenga sentido, como ir al cine, dar un viajecito, y el 20% para ahorrar. Híjole, que hace mucho, seguramente no hemos podido coger este 20, ¿verdad? Que cuesta, sí, le hemos pasado difícil. que cuesta, pero es importante empezar con un pequeño monto y en el tiempo eso se puede acrecentar. Somos un país que no ha tenido mucha educación financiera. En Costa Rica, de los ingresos que recibimos, el 65% del ingreso de una persona se va pagando deudas. Totalmente cierto. Ahora, Pedro, afortunadamente Costa Rica aparece en todos los, digamos, en todas las medidas mundiales o listas entre los top de los países más seguros para pasar la pandemia, en lo que se refiere a la seguridad, ¿verdad?, de poder venir aquí, digamos, por los resultados que hemos tenido frente a esta crisis de pandemia. ¿Esto cómo nos favorece también en cuanto al turismo y todo lo que pueda venir? Claro, eso es muy importante para el turismo que viene del turismo extranjero, pero también para el turismo local. Es una forma de decirle a la gente que en estos momentos está pensando, por ejemplo, dónde pasar la Semana Santa, que puede sentirse tranquila, ¿verdad? Puede sentirse confiada de que el país ha desarrollado protocolos importantes en las diferentes zonas del país y animarse a conocer el país, a disfrutar, y con eso ayuda a las diferentes economías locales. Y por el otro lado, por el lado externo, indiscutiblemente creo que el país tiene que seguir explotando toda esa imagen, todo el sello verde que tiene para atraer turismo, que ya de por sí es una entrada importantísima que necesitamos para todo el tema que estamos conversando de reactivación. Si hay familias en este momento que nos están viendo, Pedro, ¿cuál sería la recomendación en el caso de que sean familias que se sienten ahogadas, complicadas, ¿verdad? De por dónde arrancar, digamos, ese ordenamiento. Sí, viera que es muy interesante. Cuando yo, por ejemplo, he dado talleres, ¿verdad?, a pequeños emprendedores que están montando un negocio o inclusive a familias, el tema de la salud financiera es un tabú. Es un tabú. ¿En qué sentido? Que no se conversa ni siquiera en la intimidad del hogar. Cierto. Y eso es un tabú que pasa inclusive entre amigos. Hay varios temas tabú en la sociedad, pero por ejemplo el tema de cuánto gana una persona, su salario, ni su mejor amigo lo sabe, ni sus compañeros de trabajo lo saben. Y a veces en las familias, por ejemplo, una pareja de esposos tampoco se conoce. Entonces, eso tenemos que desmitificarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que conversarlo y entender bien cuáles son los ingresos que tiene la casa, que vienen, y cuáles son los gastos. Hay que verlo como una economía familiar. Entonces, ese es el primer reto. Parece muy sencillo, pero cuando uno hace los ejercicios con las personas ni siquiera tienen claro cuáles son sus verdaderos ingresos y gastos
que pasan en el hogar, que pasan en sus casas. Entonces, de ahí es donde eventualmente sale un presupuesto donde uno comienza a ordenar las partidas. Y inclusive eso les puede dar un mayor peso si eventualmente van a una institución financiera a negociar un crédito o a renegociar una deuda, porque no es lo mismo verlo desde una persona individual a la economía del hogar. Ahora, ¿cuál sería el correcto, verdad, si lo pudiéramos decir de esa forma, comportamiento ciudadano, verdad, para ver esa luz en el fondo del túnel y para aprovechar esas oportunidades que a lo mejor puedan venir con ella? Sí, bueno, yo creo que es muy importante y ahí siempre, como lo mencionaban, eso no hay receta. Si son personas que en este momento no la han estado pasando tan bien, yo creo que es muy importante estar al pendiente de todas esas iniciativas de política pública, financiamiento a MIPYMES, financiamiento de los bancos. Hay otras alternativas para financiar pequeños emprendimientos que están saliendo, que se están aprobando en este momento. Y las personas que no han sufrido tanto, creo que la cautela sí la tienen que tener, pues por supuesto, pero siempre no perder la calma ni entrar en un escenario de pesimismo, porque más bien creo que estamos en ese punto de inflexión donde ya comenzamos a salir del peor escenario. Pedro, nos escribió don Luis Paulino y él claramente dice, él está pensionado, ¿verdad? Pero tiene una muy buena idea de un emprendimiento para hacer una pyme, ¿verdad? Para empezar con esto, pero no le alcanza el dinero que tiene. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para, por favor, don Luis Paulino? Porque además, el hecho de ser pensionado, pareciera que se le está complicando que le den ese crédito. Es bien interesante, ¿verdad? Porque, bueno, en el caso de don Luis Paulino, yo creo que él posiblemente, al ser pensionado, ya tenga un cierto ingreso fijo, estable, mensual. Habría que ver cuál es el emprendimiento que él quiere realizar. Por ejemplo, ahora hay inclusive instituciones no reguladas que están financiando diferentes emprendimientos. Lo que habría que ver es tal vez qué emprendimiento es, cuáles son la posible demanda, los posibles consumidores, cuánta gente le va a comprar, qué producto, es un producto bueno, es un producto que nos puede ir bien o tenemos que tener un poco más de cautela. A veces, y es algo que yo también he observado, la gente siempre dice, cosa que no es mentira, es que vamos a los bancos y nos piden A, B, C, D, es complicadísimo. Complicadísimo, sí. Y resulta que, y si va un político, todo se lo da muy fácil. Eso es algo que le dicen a uno en todos los talleres. Puede que sea cierto, pero también es importante, antes de uno ir a hacer una gestión de estas, averiguarse bien las cosas. Por ejemplo, plantear más o menos cuánta plata uno necesita, cuáles gastos va a tener, y eso implica cierto trabajo. Y a veces no es tan complicado. A veces en internet uno más o menos puede ver cuántos ingresos y gastos puede tener, pero es un ejercicio que hay que hacer. A veces hay personas que cuando comienzan con emprendimientos, como el caso que mencionaba de la señora que comienza a vender comida, eso es un emprendimiento informal, que eventualmente puede pasar a la formalidad para que no se quede a medias. Y en ese proceso de acompañamiento es donde a veces las personas se pierden constancia y comienzan a dejar los buenos hábitos. Pedro Aguilar, muchísimas gracias, economista que nos vino a ayudar a darnos, queremos ver la luz, queremos que crezca y además, ¿verdad?, entender bien cómo atajarla. Muchísimas gracias, Con Pedro. muchísimo gusto para servirles. Para vos. Bien, y nosotros nos vamos.